¿Sabías que la palabra salario evoca mucho más que una simple cifra? Así es. Mi nombre es Naive Ortuño y soy estudiante del ITEMI. Y a través de este video te invito a explorar conmigo a fondo el fascinante mundo de la remuneración y aspectos relevantes. Con este video obtendrás un buen entendimiento de la remuneración, herramientas para comprender tu valor y reconocerlo, y de la misma forma negociar y tomar decisiones más informadas. Imagina por un momento que cada día de trabajo es una inversión. La remuneración es el retorno de esa inversión, es el motor de nuestros hogares y la base de nuestra estabilidad. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios y se consagra en la LOC en el artículo 104. Dentro de las características, es un derecho del trabajador, tiene recompensa directa por el trabajo, es de periodicidad, ya que el salario se paga ya sea semanal, quincenal o mensual, depende de lo que se acuerde en el contrato, y es de determinación y cancelación. Clases de salario. Por unidad de tiempo. Se paga por horas, días, semanas o meses. Ejemplo, el salario mensual. Por unidad de obra se paga según la cantidad de trabajo realizado. Ejemplo, producción. Por pieza o a destajo se paga por cada pieza producida o tarea realizada. Por comisión se recibe un porcentaje sobre las ventas o resultados obtenidos. Y por tarea se paga por completar una tarea específica. Salario base. Es el monto que se toma como referencia para calcular, según la LOC, el descanso semanal y los días feriados. Se calcula sobre el salario normal devengado durante la semana respectiva. Las horas extra y el trabajo nocturno se calculan durante la jornada respectiva. Las vacaciones se calculan sobre el salario normal devengado en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al disfrute. Las indemnizaciones por terminación de relación de trabajo se calculan de acuerdo al salario integral del mes anterior, y las prestaciones sociales se calculan con base en el salario integral del último mes. Cálculo de las utilidades como salario. En Venezuela las utilidades no se calculan directamente como salario mensual, de acuerdo a lo establecido con la LOC. Por otro lado, en cuanto a la base del cálculo, el monto a distribuir como utilidades se basa en un porcentaje de ganancias líquidas obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico anual. Dentro de ello, la LOC establece un límite mínimo del 15% de estas ganancias. Dentro de estos límites tenemos: el mínimo no puede ser inferior a 15 días del salario normal y el máximo no puede ser superior al equivalente de 4 meses de salario normal. Pago del salario. Debe hacerse en la forma y en los plazos establecidos por la ley o el contrato de forma puntual. Además de que la LOC establece que el pago de salario debe realizarse en moneda de curso legal, en este caso bolívares soberanos, y no en mercancía u otros signos representativos. Obligaciones del patrono. Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. Incluye adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades u otros riesgos. Respetar los derechos laborales implica cumplir con leyes laborales, respetar los contratos de trabajo y no discriminar a ningún trabajador. Pagar los salarios y prestaciones sociales a tiempo y en forma. Incluye el pago de salarios, horas extra, vacaciones, primas u otros beneficios. Promover la capacitación y el desarrollo profesional de los trabajadores. Incluye ofrecer cursos, talleres u otros programas para mejorar habilidades. Y cumplir con las obligaciones de seguridad social. Incluye lo que es el pago de seguro social, así como informar a los trabajadores sobre las normas de seguridad y salud para lo que es el uso de equipos, protección y realización de inspección periódica. Prohibiciones del patrón. Discriminación. No se permite discriminar a ningún trabajador por ninguna razón de sexo, raza, religión u otro. Y acoso laboral. También se prohíbe cualquier forma de acoso u hostigamiento hacia los trabajadores. Remuneración del trabajo en día feriado. Trabajar un día feriado implica el pago del salario normal de ese día más un recargo del 50%. Para calcularlo, se suma el salario normal de ese día más el 50% de ese salario. Por ejemplo, si el salario normal es de $10, por el pago de ese día feriado se le suma el 50%, que serían $5 de recargo. Horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% sobre el salario normal por hora. Para calcularlo se toma como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. La LOC establece que ningún trabajador puede excederse de 10 horas diarias por semana, salvo en casos especiales previstos en la ley. El salario en especie es aquella parte de la remuneración total que el trabajador recibe en forma de bienes o servicios en lugar de dinero efectivo. Este debe ser proporcional al salario en dinero, tener un valor justo de mercado y preferiblemente ser acordado entre las partes. Además de que el salario en especie en Venezuela es una forma complementaria de remuneración que involucra la entrega de bienes o servicios al trabajador. Derechos del cónyuge. El cónyuge del trabajador tiene derecho a ciertos beneficios
y el salario obviamente está protegido por privilegios de créditos laborales, priorizando su pago en caso de deudas del empleador. Protección del salario. Está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la LOC. La protección del salario en Venezuela se articula a través de una serie de principios y mecanismos legales que buscan asegurar que el trabajador reciba su justa remuneración de manera oportuna, íntegra y protegida, frente a deducciones indebidas o embargos excesivos. Su objetivo principal es que se asegure que el trabajador reciba la remuneración justa por su labor y que ésta no sea disminuida o retenida indebidamente. Privilegio de los créditos de los trabajadores. Asimismo, esta es una garantía legal fundamental, destinada a asegurar que los derechos económicos de los trabajadores sean protegidos y satisfechos de manera preferente ante situaciones de insolvencia del empleador. Su fundamento legal está estipulado en el Código Civil venezolano, en la Ley de Privilegios de los Créditos de los Trabajadores y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Salarios mínimos. En Venezuela el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde el año 2022. Sin embargo, en el sector privado el ingreso mínimo mensual promedio fue de $237 en el primer trimestre del año 2025. Además del salario mínimo, el gobierno entrega mensualmente el bono de guerra económica de $90 y un bono de alimentación que equivale a $40. Fijación por decretos. La fijación de salarios mínimos por decreto es una práctica común en muchos países, incluyendo Venezuela. Esto significa que el gobierno, a través del decreto presidencial u otra normativa legal, establece el monto mínimo que los empleadores deben pagar a sus trabajadores. Asimismo, estos decretos son publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y tienen carácter obligatorio para todos los empleadores del sector público y privado. Está estipulado también en el artículo 91 de la Constitución que el Estado debe garantizar a los trabajadores un salario digno, suficiente para vivir y cubrir las necesidades básicas de la misma persona, así como de su familia. Participación de los beneficios. Los beneficios, según la LOC, son las ganancias líquidas que la entidad de trabajo ha obtenido al final de su ejercicio anual. Según la LOC, en su artículo 131 también habla de los beneficios líquidos, cuáles son la suma de enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Por otro lado, en cuanto a las utilidades, es otro término para referirse a esas mismas ganancias netas, que son objeto de distribución. Porcentaje a repartir. En Venezuela, en el mismo artículo 131 de la LOC, habla de que los beneficios líquidos de la empresa entre sus trabajadores es del 15%. Es importante señalar los siguientes límites establecidos por la ley. En cuanto al límite mínimo individual, la cantidad recibida por cada trabajador por concepto de utilidades no puede ser inferior al equivalente a 30 días de su salario normal, y el límite máximo individual no puede exceder el equivalente al salario de 4 meses. Forma de calcular la participación individual de cada trabajador en los beneficios de la empresa. La LOC establece que se determina el total de los beneficios a repartir. Este monto corresponde al 15% de los beneficios líquidos obtenidos por la empresa al final de su ejercicio. Se calcula el total de los salarios devengados por los trabajadores, sumando el salario normal devengado por cada uno de los trabajadores de la empresa durante el ejercicio anual, y se determina el factor de distribución, en el que se divide el total de los beneficios a repartir en el cálculo 1 entre el total de los salarios devengados por todos los trabajadores. Laxo para repartir los beneficios. La LOC establece que la cantidad que corresponda a cada trabajador por concepto de participación en los beneficios deberá pagársele dentro de los 2 meses inmediatamente siguientes al día del cierre del ejercicio de la entidad de trabajo. Por ejemplo, si una empresa cierra su ejercicio fiscal el 31 de diciembre del 2025, tendrá hasta el 28 de febrero del 2026 para realizar ese pago de utilidades a sus trabajadores. Empresas excluidas. Las empresas u organizaciones sin fines de lucro no están obligadas a distribuir el 15% de sus beneficios líquidos entre sus trabajadores de la misma manera que las empresas con fines de lucro. Sin embargo, sí tienen la obligación de pagar a sus trabajadores una bonificación de fin de año de al menos de 30 días de salario. Y para concluir, termino con estas palabras. La remuneración justa y oportuna no es solo un derecho laboral, sino un pilar fundamental para la justicia social y el desarrollo económico de un país.